¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a grabar la última charla, el último video de estos varios que eh, hemos podido realizar durante estos 3 meses de estudio. Le doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que me ha dado de poder compartir con ustedes un material apasionante realmente, como es toda la palabra, ¿no? No digo que esto sea especial, pero que seguramente nos habrá dejado, no por mérito de quien les habla, sino por obra del Espíritu Santo, enseñanzas importantes a todos ustedes y especialmente a mí, ¿no? Que me permite ver cuánto me falta y que nunca voy a lograr ser lo que el Señor pretende de mí, y que todo lo que Él me da como esta posibilidad o bendición inmerecida de enseñar es un regalo que Él me hace. Doy gracias por su vida y me gozo en ella. Les animo a que sigan estudiando. El tiempo pasa, estudiemos o no, decía o dice Héctor Leites. No sé si lo conocen a este hermano uruguayo. El tiempo pasa igual, así que estudiemos o no. Yo sé que hay otros compromisos, especialmente los jóvenes que están forjando sus futuras carreras. Pero hay que hacer el esfuerzo, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios. Esto me lo digo para mí primero, que ya estoy quizás, no, quizás no, ya estoy en la última etapa, en la última etapa de mi vida. Gracias por su vida nuevamente y gracias por el respeto, la atención, todo lo que me brindaron en este tiempo. Estamos corrigiendo tarea full, estoy corrigiendo tarea a full, algunas son excelentes y otras muy buenas. ¿Cuál es la diferencia? La muy buena contesta todas las preguntas, la excelente le agrega rastros de que ha profundizado de distintas formas el material que se necesita para hacer la tarea. Y doy gracias a Dios por todo. Y algunos no las han entregado, así que con eso voy a tener luego en su momento una charla especial. Recuerden ustedes, a quienes yo no les mando ningún mensaje especial, eso lo vamos a despedir el jueves próximo, es porque han aprobado la materia. Todos van a tener la misma calificación, aprobada. No, si yo no tengo un contacto visual con ustedes, que para mí es muy importante, no voy a poner puntuación, nota. En cambio, a los que les tenga algo que decir, porque les falta para aprobar la materia, lo voy a hacer en forma privada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque una vez más podemos estudiar tu palabra. Gracias por este don inmerecido que tú nos regalas. Y gracias, Señor, también por cada centro del seminario, por cada profesor, por su directiva, Señor. Te pido especialmente por el hermano Ciro Crimi, que se está recuperando de la internación, Señor. Te agradezco por ello y te pido que tú completes la obra. Te ruego también y te agradezco por la vida de mi hermana que se hizo el estudio, Señor, y que tiene que hacer un tratamiento, no una cirugía. Te pido que tú también la sanes si es tu voluntad. Y por esa familia que tenía el COVID-19 también, de nuestro hermano pastor, que ya se encuentra bien. Gracias, Señor, porque tú respondes las oraciones por mi hijo también y siempre estás a nuestro lado. Te ruego, papá, que bendigas en forma muy especial lo que vamos a decir hoy, para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, Señor, y que nos deje alguna enseñanza. Te doy gracias especialmente por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que independientemente de todas sus cosas, de la situación
difícil que se pasa con esta pandemia, por la economía, la familia, el alejamiento de los seres queridos, no poder concurrir al templo, Señor. Todo esto nos afecta, pero te damos gracias porque hemos podido ser fieles, Señor, al seminario, al estudio de la palabra, pero especialmente a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, muy bien. Mi garganta no está muy bien hoy. Hoy vamos a ver Esther, el libro de Esther. Esdras y Nehemías lo vamos a dejar para el día jueves porque son libros muy conocidos. En cambio, de Esther hay muchas cosas que quizás no se conozcan o que no hayan sido leídas. Y por lo tanto me pareció importante que podamos tener un tiempito de análisis y de estudio de este libro. Este libro de Esther tiene una característica junto con el libro de Cantares, que no nombra a Dios en ningún momento y que habla muy pero muy poco sobre la ley y las costumbres religiosas judías, quizás porque explica la situación de una persona en situación de cautiverio en Babilonia. La historia de Esther ocurre cuando el pueblo de Israel se encontraba en cautiverio en Babilonia. Sin embargo, hay algunos eruditos que dicen que en la historia de Esther se revela por doquiera que uno la lea la mano de Dios sobre su pueblo. Matthew Henry, que es un famoso comentarista, dice: si el nombre de Dios no está aquí, su dedo sí está. Además, se ha descubierto en manuscritos los más cercanos a los originales que se hayan podido encontrar. Ustedes saben que nosotros actualmente no tenemos ningún original de los libros que se escribieron y que componen la Biblia. 3 tetragramas. ¿Qué es esto? Yo por supuesto tuve que investigarlo, ¿no? Para mí no, para mí también me resultaba, no conocía la palabra. Bueno, un tetragrama es un conjunto de 4 palabras, donde una de las letras es relevante. Es difícil comprobar esto porque se pierde con la traducción, pero si nosotros supiéramos leer el idioma en que fue escrito este libro, vamos a ver que en 1.20, no lo leo porque no va a decir nada en el castellano, en 5.4 y en 7.7, las 4 últimas letras de estos pasajes, que son muy importantes, conforman la palabra Yahvé, Jehová. Es decir, que para quienes han profundizado este libro, la palabra Jehová existe en él mismo, ¿no? Como todos conocemos, cuando fueron expulsados de Jerusalén, muchos judíos se establecieron en diferentes ciudades del imperio persa. Algunos vivieron en la capital, en Susa, y el rey del imperio persa en aquel momento, Asuero, buscaba una nueva esposa. Y así pues la hermosa y pura Esther, Hadasa en hebreo, una huérfana cuidada por su primo, un judío piadoso llamado Mardoqueo, llegó a ser la reina de ese imperio mundial. Obediente al mandato de Mardoqueo, no reveló a nadie sus orígenes. Es la historia entre este hombre Mardoqueo, un tal Amán que quiere destruir
al pueblo de Israel y era el primer ministro de Asuero. Él quiere exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres, niños, en un mismo día. El día elegido por Amán es el día de Pur, que luego vamos a tener una relación con una fiesta que celebran los hebreos, que es la fiesta de Purim, y era el día 13 del mes de Adar. Es interesante algunas conversaciones que tienen Mardoqueo y la reina Esther cuando ellos ven que hay un grave peligro para la nación hebrea que habitaba allí en este imperio tan famoso y fastuoso como era el imperio persa, y dice así: no pienses en tu corazón que escaparás de palabra de Mardoqueo en el palacio del rey más que cualquier otro judío, porque si permaneces completamente en silencio en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esto está en el capítulo 4, versículos 13 y 14. Versículos 13 y 14. Algunos de los eventos religiosos, de los muy pocos que se mencionan en el libro, lo encontramos, por ejemplo, en 4.3, cuando desatada la crisis que ahora vamos a ver, Mardoqueo reunió a judíos para que ayunasen y orasen. En 4.3 dice así: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, temían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y Esther también ayunó. En 4.16 dice que Esther dijo que en el 15 que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. También es una de las frases más conocidas que tiene este libro. Como consecuencia de esta consagración, el mal fue revertido y Esther fue capaz de convencer a Asuero, en realidad el Señor estaba con ella, para que revocase la orden que había dado, ¿no? El libro, en definitiva, relata cómo Dios empleó a una hermosa doncella judía para librar a su pueblo disperso en el imperio persa del peligro de muerte que se cernía sobre él. Ilustra en forma magnífica la providencia de Dios. La palabra providencia es una palabra latina que proviene de la unión de dos palabras, pro y videre, y quiere decir mirar para adelante, prever. El Dios que todo lo prevé planea de antemano sus buenos propósitos para con sus hijos y luego los lleva a cabo. Esto lo está haciendo con tu vida y lo está haciendo con la mía. Este maravilloso Dios que nosotros tenemos. En su providencia, sin embargo, Dios no manifiesta su poder de una manera independiente, sino a través de acontecimiento y persona. Y Mardoqueo y Esther pusieron su confianza en el Dios que lleva a cabo sus planes, aunque falle el instrumento humano escogido. Los versículos clave de este libro son el 13 al 17 del capítulo 4. Del 13 al 17 del capítulo 4. Algunos
algunos ya lo hemos leído. El nombre del libro viene de su protagonista principal, que como dijimos se llamaba Adasa en el idioma hebreo, palabra que significa mirto. El mirto es un pájaro, ¿no? Este nombre fue cambiado por un nombre persa que quiere decir estrella. Esther quiere decir estrella. Autor y fecha se ha sugerido a Mardoqueo como el autor del libro, pero nadie lo sabe a ciencia cierta, así que tampoco lo podemos asegurar. Aparentemente también hay otras posiciones de que fue escrito por un testigo ocular poco después de que murió Jerjes, es decir, alrededor del 450 antes de Cristo. La canonicidad de Esther, ha sido puesta en duda, por esto que yo le decía al principio, que es un libro en que en forma directa no menciona a Dios, aunque luego hemos visto estos tetragramas y lo que, por ejemplo, decía Matthew Henry, ¿no? Que aunque no lo menciona el dedo de Dios, allí está, ¿no? Algunos eruditos han dudado de esta historia de Esther y consideran que es una novela más que un libro inspirado. Sin embargo, nosotros creemos, porque está en la palabra de Dios, que es un libro absolutamente verídico. La descripción que hacen los historiadores paganos del rey Jerjes, el Asuero o Jerjes, que era el rey que estaba al mando del imperio en el tiempo, concuerda perfectamente con el relato bíblico. Hay un historiador griego muy importante, denominado Heródoto, que lo caracteriza a este Asuero Jerjes como caprichoso, sensual, cruel y despótico. También relata algunos aspectos del imperio persa que se ven en el libro, como los colores, el sistema postal, la preservación de las crónicas, la descripción del palacio, de tal forma que coincide perfectamente la historia profana con la historia bíblica, y la arqueología también coincide con la historia bíblica acerca de Jerjes y su reino. Se han descubierto tablas escritas en aquel tiempo que menciona a un alto funcionario de la corte real a quien llama Marduca, y quienes los eruditos piensan que era Mardoqueo. Insisto, esto no está en la palabra, ¿no? Es agregar algún conocimiento más a lo que la palabra nos dice, ¿no? Tal vez se refiere a Mardoqueo, cuyo nombre fuera probablemente un poco alterado según la pronunciación persa. En tal caso, él era el funcionario de la importancia que tuvo en el libro de Esther y que allí se relata, porque ocupaba un puesto de suma confianza como portero del rey. Algunos estudiosos se han preguntado ¿por qué no se nombra a Jehová? Y bien, algunos creen que es porque era muy peligroso rendir honra abiertamente a Jehová, y ponen como ejemplo a Daniel capítulo 6, del 7 al 17, donde vemos que en el tiempo de los persas, estando como emperador Darío, Daniel sigue adorando a su Dios pese a que estaba prohibido, y
y entonces es condenado al foso de los leones. Conocemos el final de la historia, no todo lo que pasó. Entonces dice, bueno, por ese temor a que nos pase como le pasó a Daniel, no se menciona la palabra Jehová en forma directa, aunque insistimos, la mano de nuestro Señor se ve claramente en todo el libro. Muy bien. Vamos a ver qué más podemos decir. Los acontecimientos que relata Esther ocurren entre la dedicación del templo en Jerusalén y el retorno de Esdras, es decir, entre el 516 y el 458 antes de Cristo, y en los capítulos 6 y 7 de Esdras. Ese tiempo, con estas cosas que estaban ocurriendo en Jerusalén, estaban ocurriendo lo que relata Esther en Susa, la capital del imperio persa. Cuando Ciro, el conquistador persa, tomó Babilonia, permitió que los judíos del cautiverio babilónico volvieran a Jerusalén. Pero solamente una pequeña parte de los judíos en Babilonia aprovecharon esa oportunidad. Los demás permanecieron en Babilonia o se trasladaron a distintas partes del imperio persa. Se llamaron judíos de la diáspora o de la dispersión, pues estaban dispersos por toda esa tierra. Levantaban sinagogas, seguían adorando a Jehová. Después de la muerte de Ciro, Darío reinó y organizó el vasto imperio persa, y le sucedió Asuero, Jerjes, quien es el monarca descrito en Esther. Él reinó del 486 al 485 antes de Cristo, alrededor de 19 años, si no me falla la matemática, ¿no es cierto? ¿Qué finalidad o qué propósito tiene este libro? Demostrar cómo Dios libera a su pueblo de sus enemigos. No es de extrañarse que el exclusivismo religioso y social de los judíos llamase la atención de los gentiles en su derredor, los cuales lo acusaban de separatista y poco patriota. En 3.8, Amán, el enemigo del pueblo de Israel, le dijo a Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes a las de todo pueblo y no guarda las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir. 3.8. Se refiere al pueblo de Israel, obviamente, ¿no? Amán hace una muy buena descripción de lo que era el pueblo de Israel. Es una muestra más de antisemitismo que ha tenido una larga historia y que continúa hasta hoy mismo, ¿no? Hoy hay muchas personas que son antisemitas. Nosotros debemos defender y amar al pueblo de Israel, porque de él vino el Salvador. Y es un pueblo que va a recibir su lesión por haber dejado al Señor. Pero nosotros tenemos que siempre honrarlo y defenderlo, porque de él se originó el Cristo. Este libro de Esther enseña que la seguridad y supervivencia de su pueblo, y el pueblo de Israel en medio de estos gentiles. Imagínense ustedes un imperio que ocupaba casi todo el mundo conocido en aquel momento, más importante que Babilonia. La seguridad y supervivencia de este pueblo dependía exclusivamente de la ayuda que Dios le prestara. No tenían otra posibilidad. De donde quiera que se persiga a los judíos,
Este libro les inspira confianza en Dios, quien también los librará de la muerte y la aniquilación si se vuelven a Él arrepentidos. Es un libro muy querido por el pueblo de Israel, el libro de Esther, porque además muestra cómo se originó la fiesta de Purim, que aún se celebra actualmente. El imperio de Asuero se extendía desde la frontera de Grecia. Hagan un recorrido mental o luego verifiquen en un mapa. Grecia, Europa, hasta la India, y desde el mar Caspio hasta el Sudán, en África. Todo en Persia era hecho en gran escala. Por eso nosotros encontramos en el capítulo 1 que dice, que habla de una fiesta importante. Dice que Asuero, en el tercer año de su reinado, hizo un banquete a todos sus príncipes, cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media. Ustedes no olviden que eran dos pueblos los que integraban el imperio persa. Finalmente el más poderoso eran los persas, no los medos. Dice el versículo 4 del 1 que para mostrar la riqueza de la gloria de su reino, el brillo, la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días de fiesta, hermano. 180 días de fiesta. Por eso decimos que todo en Persia estaba hecho a gran escala. Y luego que se terminó la fiesta de 180 días, finalizó con un banquete que duró una semana. Dice el versículo 5 que cumplido estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Es decir, una cosa realmente impresionante, ¿no? Por la cantidad de personas, de gente. Y bueno, y llegó un momento en que este rey quiso invitar a su reina, llamada Basti, que asimismo hizo un banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Dice el versículo 10 que al séptimo día, cuando ya terminaba este banquete, el corazón del rey, alegre del vino, o sea, ya pasado en copas, imagínense ustedes con tantas fiestas, mandó a 7 eunucos que le servían para que trajesen a la reina Basti en presencia del rey con la corona, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Pero la reina no quiso ir. La reina desobedeció el mandato del rey, quizás porque no quería exponer su cara sin velo ante un grupo de borrachos, porque calculo que todos estarían en la misma situación y además desordenado, ¿no? Su conducta correspondía a la modestia de su sexo y a su rango como reina, pues debía permanecer cubierta a la vista del público. Esto provocó un terrible enojo del rey, porque además de ser desobedecida sus órdenes, la negativa lo puso en ridículo ante los funcionarios del imperio, los cuales podrían pensar que comenzaba el feminismo, lo que hoy conocemos como feminismo, las mujeres decidiendo aún en contra de lo que el hombre pensaba, en lo que en este caso el rey pensaba. Entonces siguió el consejo de sus asesores, volvemos nuevamente a la palabrita, los buenos y malos asesores, que le dijeron en el versículo 16 que no solamente contra el rey había pecado Basti,
sino contra todos los príncipes, contra todos los pueblos que hay en las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces le dijeron al rey que haga un decreto, en el versículo 19: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y que el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a su marido, desde el mayor hasta el menor. Y esto agradó al rey Asuero, y hay una razón muy importante. Nosotros debemos recordar que los decretos de los emperadores persas eran irrevocables. Parece que ellos decían poseer un tan alto grado de sabiduría para redactar sus leyes que nunca iban a necesitar enmendarlas ni abrogarlas. Si nosotros, por ejemplo, vamos nuevamente a Daniel, en el 6.8, cuando habla del foso de los leones, dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Es decir, escrito el decreto, no podía ser abrogada. Cuando ya Vasti dejó de ser la reina de Asuero, se vio la necesidad de elegir entre las jóvenes más bellas del reino a una de ellas para que sea como reina. Hay quienes cuentan que este es un tiempo donde a nuestro amigo Asuero no le iba muy bien en el tema militar. Y vamos a poner en silencio el teléfono. No le iba muy bien en el término militar, porque ya estaba comenzando a crecer un imperio que luego terminaría conquistando a los persas, el imperio griego, al mando de un famoso rey llamado Alejandro el Magno, y habían ocurrido algunas batallas, se habían producido alguna batalla, y en todas ellas Asuero había salido derrotado por los griegos. Entonces había vuelto a Persia y a consolarse con su harem, disipando sus energías en sus pasiones carnales, como las que se reflejan en el primer capítulo de Esther, es decir, en fiestas que duraban mucho tiempo, y en algunos otros caprichos como el que tuvo con la reina. Los reyes orientales tenían un harem numeroso, pero entre todas las mujeres había una que se destacaba y que llevaba el título de reina. Este plan complació al rey de buscar a una nueva reina, de manera que ordenó que se comenzara con la tarea. Y esta crisis que se produjo en el palacio
le dio la oportunidad a Esther para subir al trono y luego intervenir en la salvación de su pueblo por ser nombrada reina. Con frecuencia Dios emplea las flaquezas del hombre como medio para realizar sus propósitos divinos. Esther era huérfana y había sido adoptada y criada como hija por su primo Mardoqueo. Puesto que era una hermosa mujer, fue una de las bellas jóvenes llevada a palacio para que fuese considerada como candidata a ser reina de Persia. Había un problema, según la ley judía, casarse con un pagano era pecado, así lo decía la ley. No sabemos por qué Mardoqueo le prohibió a Esther revelar que era judía, quizás era para preservarla de este prejuicio antisemítico que le crearía dificultades para ser elegida reina. Era todo un desafío esto, porque si no era elegida, igualmente iba a pertenecer al harén del rey, iba a quedar recluida allí durante toda su vida y privada de una vida normal. Ella tan pronto llegó a la corte, consiguió favores desacostumbrados de parte de todos. Evidente era una mujer hermosa y además contaba con la providencia de Dios, por lo que conquistó la admiración del rey y fue elegida reina. Hay otro hecho interesante que nos va a ayudar a entender un poco más. Mardoqueo cumplió una función muy importante, era portero del rey, muy importante. Es decir, pasaba el que él permitía que pase al palacio cuando el rey permitía ser visitado. Y dice el 2:21 que estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto, dice la palabra en el versículo 23 del capítulo 2, y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y esto fue escrito en el libro de las crónicas del rey. En el capítulo 3 aparece un personaje siniestro, ¿no? que pretende eliminar al pueblo de Dios, pero lo que Dios había creado y las promesas que había no se podían eliminar por más personas siniestras y malvadas que puedan atacar al pueblo, ¿no? Sino que podemos pensar de Hitler o de tantos otros que mataron millones y millones de judías y hoy Israel es una nación floreciente desde todo punto de vista, rodeada por millones de enemigos y que sin embargo sigue floreciendo, sigue viviendo y sigue creciendo hasta el tiempo que Dios lo determine. Amán tenía un problema con Mardoqueo. Mardoqueo nos humillaba ante su presencia. Todos los demás le hacían honor, pero él no. Mardoqueo permanecía de pie. ¿Por qué no le rendía honra a Amán? Bueno, la Biblia trata de explicarlo. Es
La Biblia es el mejor manual para entenderla. De la propia Biblia podemos sacar todas las conclusiones. Dice que este Amán, hijo de Amedata Agageo, fue engrandecido por Asuero y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Quiénes eran los agageos? Los agageos eran una tribu amalecita que fue vencida por Saúl. Si vamos a 1 Samuel capítulo 15, Primera Samuel capítulo 15, ustedes recuerdan que Jehová, a través de Samuel, le dice a Saúl, así ha dicho Jehová de los ejércitos, en el versículo 2 del 15, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y le da una orden de que destruya todo, ¿no? Y Saúl no hace así, derrota a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, versículo 7, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agageo, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Saúl no cumple con la orden de Dios y por eso es desechado. Este capítulo termina diciendo que nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Por ser una tribu de salteadores que había atacado a Israel en el desierto en un ultraje no provocado, los amalecitas fueron maldecidos por Dios. Esto también está en la palabra, ¿no es cierto? En el capítulo 25 de Deuteronomio, capítulo 25 de Deuteronomio, dice 17 al 19, acuérdate de exterminar a Amalec contigo, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides. No lo olvides. Bien, ¿será por esto que Mardoqueo nos inclinaba ante Amán? ¿Será por esto? Es una explicación que tiene bastante lógica y que nos demuestra una vez más que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma, ¿no? A veces para entender no necesitamos recurrir a comentaristas, que no está mal hacerlo, mucho menos a Wikipedia o a Google, porque la Biblia misma nos enseña lo que queremos saber. Bueno, Amán se propone exterminar al pueblo de Israel y logra la complacencia
del rey. Y entonces se produce ese diálogo que leímos al principio y la reflexión final de la reina Esther, si perezco que perezca. Y entonces Esther invita al rey y a Amán a, a, un, a un banquete. Invita al rey Amán a un banquete. Esto está en el capítulo 5. Bueno, dice el capítulo 5 que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey estaba el rey sentado en su trono. Dice el 2 que cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y entonces ella planea este banquete, ¿no? Y Amán salió contento y alegre en su corazón cuando se enteró que había sido invitado por la reina, ¿no? Pero cuando, dice el versículo 9, vio otra vez a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira, pero se refrenó y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a su mujer y les comentó todo lo que había pasado, lo que había hecho la reina, y siguió maldiciendo en el versículo 13 a este judío que está sentado a la puerta del rey, que cuando yo paso no me hace la reverencia debida. Y fíjese el consejo de la mujer en el 5:14: hagan una horca de 50 codos de altura, aproximadamente 23, 24 metros, el codo era 45 centímetros. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y esta idea le agradó a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Pero, como ya hemos dicho, dice el capítulo 6 que el rey pasó una noche de insomnio, no había forma de que duerma, no venía el sueño. Entonces, lo que a veces hacemos cuando nos pasa lo mismo, pidió que le trajesen el libro de memorias y crónicas y que se la leyeran en su presencia. Por supuesto el rey no leía, sino que tenía esclavo y sirviente que se la leía. Y allí en ese material, quien le estaba leyendo le relata lo que había hecho Mardoqueo al defenderlo del ataque de esos dos eunucos que guardia de la puerta, que habían procurado poner la mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Nada se ha hecho con él. Pero Dios estaba sembrando, ¿no es cierto?, para que la situación termine en forma correcta. Y bien, y Amán, que venía con toda el deseo y su voluntad de ponerle la horca a Mardoqueo, recibe el efecto contrario, porque Mardoqueo es elevado por el rey. Dice el versículo 10 que el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y bueno, y esto lo tuvo que hacer Amán, aún a su pesar, y contó luego Amán a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos lo que le había acontecido.
Entonces le dijeron sus sabios y su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Mas, estando ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Este Amán era de la clase de político que busca poder por cualquier medio, ¿no? Nosotros en Argentina no conocemos ninguno de esos, ¿no? Pero parece que en ese tiempo había. Él quería estar en primera fila. Era un hombre ambicioso, arrogante, astuto, cruel, vengativo. No le importaba el pueblo, por eso digo que felizmente no tenemos esos políticos nosotros. Él quería que todo el mundo le honre, por eso era su odio hacia Mardoqueo, y por eso lo que tramó para destruirlo, no solo a él, sino a todos los judíos. Diciéndole al rey que este pueblo tenía sus propias leyes y no guardaba las leyes reales, lo que era una calumnia, pues los judíos guardaban esmeradamente las leyes reales persas, salvo aquellas que tenían que ver con la idolatría. Así que él también, entre sus características negativas, era un mentiroso, ¿no? Bueno, ¿cómo terminó esto luego de todo esto que hemos contado? Que podemos resumir en un rey lujurioso que hace grandes fiestas, de más de 180 días, un rey desubicado que quiere mostrar a su mujer delante de borrachos como él, la desobediencia de la mujer, que es castigada para que no sea imitada por todas las mujeres del reino de Persia. Ese es el texto del decreto. La aparición de un hombre judío que era portero del Palacio Real, que tenía una bella sobrina llamada Ester, y que al quedar la vacante en el puesto de reina es candidata a hacerlo y elegida por su gran belleza. El otro personaje es Amán, una malecita, un agagueo, que procuraba la destrucción del pueblo de Israel porque mentía diciendo que el pueblo de Israel no preservaba o no observaba las leyes reales, pero en un gran acto de valentía, porque no era fácil ni aún para la reina aparecer en presencia del rey sin el consentimiento de este. Podía producir un enojo tal en el rey que le ocasionara la muerte, y en este Asuero Jerje no era difícil esperar este tipo de reacciones por lo que hemos visto en sus características, ¿no? Y allí luego el Señor le quita el sueño al rey, le leen el recuerdo de la actitud, la buena actitud que tuvo Mardoqueo cuando trataban de matar al rey Asuero. Pregunta qué honra se le dio a este hombre, no se le dio ninguna, y a partir de la idea de este Amán de colgar a Mardoqueo y matar a los judíos, todo esto se trastoca porque Dios estaba poniendo su mano en la situación. Por eso decimos, o le copiamos a este gran comentarista bíblico Henry Matthew, que dijo que si bien no está la palabra,
está el dedo de Dios presente en todo el libro. Bueno, ¿cómo termina esto? Con un decreto de Asuero a favor de los judíos, en el capítulo 8, y en el capítulo 9 con la destrucción de todos los enemigos. Algunos han dicho que la respuesta fue muy violenta del pueblo judío con todos sus enemigos, pero era una respuesta lógica cuando la vida de ellos estaba amenazado, ¿no? Bueno, finalmente en esa horca que había preparado Amán para Mardoqueo, él es ahorcado. Esto está en el capítulo 7 de Amán, en el versículo de Esther, en el versículo 10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Bueno, y por este hecho que fue tan importante, el rey también, dice el versículo 9:14, que se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios 75.000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo e hicieron banquete de alegría. Bien, esta es la famosa fiesta de Purim, que, como nosotros sabemos, el pueblo de Israel todavía celebra, ¿no? Los judíos actuaron en defensa propia contra los que trataron de aprovecharse del primer edicto propuesto por Adán, pero no tocaron sus propiedades. Se aplicó la ley del talión, pena igual al delito, y no podemos tratar de justificar esto, ¿no? Quizás podemos decir que todos los hechos ocurridos allí fueron hijos de la época. Era una época terrible, tremenda, donde la violencia y la venganza y la muerte estaban a la orden del día, ¿no? Quizás el autor lo menciona como un toque de advertencia para los futuros enemigos del pueblo de Israel. Los que tratan de destruir a los judíos a menudo son destruidos ellos mismos. Y esto ha sido histórico, ¿no? Esto ha sido así porque no se puede luchar contra el pueblo escogido. La palabra Purim tiene un significado incierto, ¿no? Es probable que signifique suertes, y la fiesta se llama así porque Amán había echado suertes para determinar en cuál día del año le convendría realizar su complot contra los judíos. A ver si encontramos el versículo. En el capítulo 3, vamos a ver qué dice el 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º de Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte,
delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar, que es allí donde Amán planeaba exterminar a los judíos. Hoy es una fiesta secular para el pueblo de Israel, es una de las más populares. Se reúnen en la sinagoga y leen el libro de Esther, y al mencionar el nombre Amán, los asistentes gritan o responden que su nombre sea borrado. Y al día siguiente vuelven a reunirse para intercambiarse regalos. La fiesta de Purim es una evidencia de la veracidad del relato histórico bíblico que el pueblo sigue observando, ¿no? Algunos eruditos consideran que Mardoqueo es más importante que Esther en el libro, pero bueno, el Espíritu Santo ha destacado a Esther en este libro inspirado por Dios, ¿no? Hay un comentarista que dice: el abandono criminal del rey a la concupiscencia y al lujo, el resentimiento personal de Amán, la belleza de Esther, la desgracia de la favorita, los servicios de Mardoqueo en el pasado y hasta la noche sin sueño del rey, todos son hilos del mismo tejido. ¿Y quién es el tejedor? Es nuestro Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Hermanos, que esta sea la enseñanza de un libro que posiblemente lo conozcamos poco o no lo hayamos leído en muchas oportunidades y estudiado y profundizado menos. Hoy creo que en una hora y rápidamente podemos tomar conciencia e importancia de lo que tiene este libro en la palabra de Dios. Por algo está dentro de la palabra de Dios, aunque Jehová no se mencione exactamente. Muy bien, hermanos, yo a seguir viendo tareas, y los que todavía no mandaron, bueno, el arca está cerrada, pero vamos a ver si podemos por un día más tratar de, con algún flotador, sacar alguno de en medio del agua. Que Dios le bendiga, hermanos, y gracias por su atención.